La Cuaresma es el misterio de Cristo en el que nos zambullimos, nos sumergimos, entrando con Él al desierto, no mirándole desde fuera y quedándonos nosotros externamente, sino entrando con Él. Y como la Cuaresma es el misterio de Cristo, se trata de mirar a Cristo, pero al mismo tiempo mirar la realidad, caer en la cuenta y sentir el dolor de la realidad deformante, desquiciante de nuestro pecado. Y el pecado es herir el corazón de Dios. El pecado es disgustar a Jesucristo. Y el pecado es distorsionar el orden que Él ha puesto en nosotros, al crearnos y al soñarnos a su imagen y semejanza. El pecado podríamos definirlo como la fealdad. Son 4 cánticos, los del profeta Isaías, pero a partir de los capítulos 52, 53, están los cánticos en que se nos presenta a Jesús como humillado, como anonadado, como escarnecido por nosotros. Y dice el capítulo 53, versículo 2 de Isaías: no tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiésemos estimar. Esto es una profecía siglos antes de Jesús en su pasión. O sea, no hay en él nada que merezca la pena mirar, siendo así que él es el más hermoso de los hijos de los hombres. ¿Cómo es este misterio? Y dice el versículo siguiente, 53, 3. Despreciado, marginado, hombre doliente y enfermizo, como de taparse el rostro por no verle, despreciable, un don nadie. Eso dice según una traducción. Según otra, dice: no hay en él parecer, no hay hermosura para que le miremos, ni apariencia para que en él nos complazcamos. Despreciado y abandonado de los hombres, varón de dolores y familiarizado con el sufrimiento, y como uno ante el cual se oculta el rostro, menospreciado sin que le tengamos en cuenta. Pero fue él ciertamente quien soportó nuestros sufrimientos y cargó con nuestros dolores, mientras que nosotros le tuvimos por leproso, herido de Dios y humillado. Leproso, veíamos ayer en el Evangelio, en la primera lectura del Levítico, aparecía en 4 versículos que tenía la lectura, 6 veces, más veces la palabra que versículos, 6 veces la palabra impuro, impuro, impuro. Un leproso irá gritando: soy impuro, el sacerdote lo declarará impuro, todos lo tendrán por impuro. Y en otro capítulo, me parece que ese que leíamos ayer era el capítulo 14, si no me acuerdo mal, pues en el capítulo 22 del Levítico se decía que nadie bajo ningún concepto toque al leproso, porque el que lo toque será impuro como él. No porque se contagiase, sino porque era una prescripción ritual que hacía incurrir en la impureza a quien la transgredía. Pues bien, Jesús se acerca, dice Marcos. Se acercó, le miró, se compadeció de él y extendiendo la mano lo tocó. O sea, Marcos nos lo presenta poquito a poco, porque si yo toco a alguien, ya se comprende que extiendo la mano. No le voy a tocar con la mano mía en el bolsillo. Pero ¿por qué lo dice Marcos? Lo dice como poco a poco hacernos caer en la cuenta del cariño, la delicadeza entrañable de Jesús, que se hace impuro conmigo para que yo sea puro. Bueno, pues ese Jesús que toca mi lepra, que se echa encima mis pecados como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo llevándolo sobre sí, es este siervo paciente de Isaías. Y se nos dice: ese a quien todos tuvieron por leproso, ante el cual todos ocultaban el rostro,
Él cargó con nuestros dolores y nosotros lo tuvimos por leproso, herido de Dios y abatido. Pero esas heridas, esas lepras, eran las mías que Él llevaba. Y a continuación dice Isaías 53:5, fue traspasado por nuestras iniquidades y triturado por nuestros pecados, como decimos en las letanías del corazón de Jesús. Cor Jesu, atritum pro te scelera nostra, triturado, machacado por nuestros pecados. Como el grano que se mete en el molino y con la piedra de molino se tritura y no queda más que polvillo del trigo, así fue triturado el corazón de Jesús por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz cayó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Todos nosotros andábamos como ovejas errantes siguiendo cada uno su camino y Yahvé cargó sobre él la iniquidad de todos nosotros. Bueno, podíamos leer mucho más esos cánticos de Isaías, pero ahora quiero que demos un salto e interpretemos esto desde un gran maestro espiritual, uno de los más grandes santos de todos los tiempos de la Iglesia Universal, que San Juan de Ávila predicaba en Écija y fue un día a confesarse con él, de milagro, porque casi por juego lo hizo, fue a confesarse con él una chica que había en Écija, una doncella, se decía entonces, de una familia muy rica y muy vanidosa, muy presumida, muy mundana, y de aquella confesión salió convertida en otra persona. Se llamaba doña Sancha Carrillo. Y el santo maestro, que es como le decían en vida, el maestro Ávila, le dedicó a ella uno de los libros de espiritualidad más importantes de todos los tiempos. La audifilia arranca de esas palabras latinas del Salmo. Audifilia et vide et oblivisci populum tum, que quiere decir, escucha, hija, mira, inclina el oído, olvida tu pueblo y la casa paterna. Lo que han hecho ustedes, las que han venido de lejos y las que han venido de cerca. Han dejado todo, han olvidado todo, han dado un mentís a todo. ¿Por qué? Porque prendado está el Rey de tu belleza. Y claro, uno dice, ¿y qué belleza la mía? Si por muy bella que yo fuese, que encima no lo soy, ¿tengo la fealdad del pecado? No. Todas nuestras fealdades las ha tomado Él. Él ha renunciado a su hermosura, siendo el más hermoso de los hijos de los hombres, para que nosotros seamos hermosos con su hermosura. Como dice otro Juan, San Juan de la Cruz, en el Cántico Espiritual, gocémonos, amado, y vámonos a ver en tu hermosura, al monte y al collado domana el agua pura, entremos más adentro en la espesura. Esa hermosura donde vemos el monte y el collado y la espesura, o sea, donde entramos en la cruz, el monte de la mirra y el collado del incienso, son el Calvario. La espesura de la cruz es el mejor conocimiento de Cristo, y todo eso donde lo descubrimos, en la hermosura de Cristo, pero una hermosura escondida, una hermosura oculta, una hermosura aniquilada. Se despojó de su rango, tomó la condición de esclavo. ¿Cómo ha renunciado Cristo a su hermosura? Miren, en los últimos capítulos de la Audifilia, que tiene 113, me parece, o 113 capítulos, sí, pues en los últimos capítulos de la Audifilia, San Juan de Ávila, a partir del capítulo 106, o sea, los 7 últimos capítulos, voy a tratar de resumirlos muy brevemente, porque no quiero ser muy largo ni que la plática sea demasiado densa. Pero, por lo menos, si les resumo estos capítulos, les abro un poco de boca como para ofrecerles un aperitivo de la Audifilia para que luego ustedes lo lean y lo saboreen en esta Cuaresma, esos capítulos, por su cuenta.
Porque al principio la audifilia es un poquito pesado, vamos a decir la verdad. Al principio resulta un poquito pesado. Y según vas avanzando en los capítulos, cuando ya llevas más de la mitad, te va gustando cada vez más. A mí me gusta leerlo en Cuaresma. Si no entero, por lo menos algunas partes. Entero lo he leído ya un par de veces. Bueno, pues en el capítulo 106, San Juan de Ávila expone 4 condiciones que debe tener una cosa para ser hermosa. 4 condiciones. Y al alma que está en pecado le faltan las 4. ¿Cuáles son esas condiciones? Primera, cumplimiento. O sea, que no le falte nada. Que no le falte nada de lo que tiene que tener. Porque si le falta algo, ya no es hermosa. Segunda cosa, proporción, como en esa iglesia de ustedes. Hay una proporción de la altura con lo largo, con el retablo, está todo más o menos proporcionado, de las medidas convenientes. Segunda cosa, para que algo sea hermoso. Tercera cosa, para que algo sea hermoso, pureza de color, un color también proporcionado. Y lo cuarto, suficiente grandeza, dice San Juan de Ávila, porque lo demasiado pequeño, aunque sea proporcionado, no se dice hermoso del todo, porque es demasiado pequeño. Claro, en el alma pecadora no hay ni una sola de estas 4 propiedades, ni una sola. Cumplimiento no, porque no está completa, porque le falta la caridad. El alma que ha pecado, todo pecado es pecado contra la caridad, siempre. Y si te falta la caridad, ya no estás completo. Si me falta el amor, no soy nada, dice San Pablo. Por lo tanto, la primera cosa, falta la caridad. Segunda cosa que tampoco tiene, segunda propiedad, la proporción. ¿Por qué? Porque ni obedece la sensualidad a la razón, ni obedece la razón a Dios. Cada cosa en el alma pecadora, cada cosa está a su aire. Está inconexa. La inteligencia por un lado, la voluntad por otro, la afectividad por otro, la sensibilidad por otro. No hay proporción, no hay equilibrio. Cuando una persona vive en Dios decimos, qué equilibrada es esta persona. Está cada cosa en su sitio. Pues en el alma pecadora tampoco hay proporción. Tercera cosa que le falta al alma pecadora, decía San Juan de Ávila, la pureza de color. Pues bien, el alma está criada a imagen de Dios, pero si resulta que siendo Dios limpio, el alma está sucia, no hay pureza de color en el alma, no hay luz espiritual de gracia. Y lo cuarto también le falta grandeza suficiente, porque lo que más nos achica, lo que más nos reduce, lo que más nos disminuye y limita es el pecado. De manera que como le faltan las 4 condiciones para ser hermosa, que son cumplimiento, proporción, pureza y grandeza, pues por todos los lados que se mire, el alma pecadora es fea. Y esa fealdad del pecado es tan mala que no hay fuerza natural que la pueda quitar. No, un alma ha pecado y dice, bueno, pues yo voy a hacer un cursillo de teología y se me quitan los pecados. O yo voy a hacer una penitencia muy grande y se me quitan los pecados. No, esas son fuerzas humanas, son cosas humanas. La única fuerza que te quita el pecado es la fuerza divina, o sea, Jesucristo. Y lo mismo que él tocaba al leproso y decía, quiero, queda limpio, es el que también nos limpia de los pecados. Y dice Jeremías, Dios por Jeremías 2:22, aunque te laves con salitre y con abundante jabón, estarás manchada en mi acatamiento, en mi presencia, porque me lavo yo
y lo que yo me lavo no limpia, tiene que ser que me lave Él. Entonces el único que nos limpia de nuestros pecados es el que se ha ensuciado con nuestros pecados. El único que convierte nuestra fealdad en hermosura es quien, siendo hermoso, se ha hecho feo por mí. Bien, pues, eso lo dice en el siguiente capítulo, San Juan de Ávila, el capítulo 107, y en el 108 dice: ¿y cómo nos quita Jesucristo la fealdad del alma? Y responde: con su sangre. Por eso tenía que hacerse hombre. Y habla en este capítulo 108 de la fuerza tan grande que tiene la sangre de Cristo, que vistiéndose de carne, tomó el vestido de nuestra fealdad para vestirnos a nosotros de su belleza. Y siendo el hermoso, el hombre más hermoso, el hermoso con mayúsculas, cayó sobre sus hombros el salitre de la pasión y cayó sobre nosotros el jabón de su limpieza. Si fuesen vuestros pecados como grana, Isaías 1:18, serán blanqueados como la nieve, y si fueran rojos como sangre de carmesí, quedarán como lana blanca. Pues este es Jesucristo. Su carne humillada es el remedio de nuestra soberbia tan loca, que solo puede ser curada con su gran humildad. Y dice San Juan de Ávila: ¿cómo puede ensalzarse un gusano viendo humillado al Rey del cielo? ¿Cómo podemos nosotros pretender grandezas, excelencias, viendo a Jesús en su pasión? Dice Santa Teresa en las séptimas moradas: poned los ojos en el crucificado y todo se os hará poco. Pues bien, sigue más adelante San Juan de Ávila y en el capítulo 110 dice: esas 4 condiciones que hacen falta para que algo sea hermoso, Cristo las tenía, pero las disimuló, las escondió, las ocultó. Vamos a ver esas 4 condiciones en Jesucristo. El cumplimiento: en Él todo es completo, todo es perfecto, todo es acabado, todo es lleno, nada le falta ni le puede faltar, porque es Dios. Miradle hecho hombre. Primero miradle tan rico en el seno del Padre Eterno, después hecho hombre en el vientre y los brazos de su madre, y después miradle en toda su vida y muerte, y veréis cuántas veces le faltó el comer y el beber, la cama para echarse desde que nació hasta que murió. No tuvo cama. La extrema pobreza en que vivió, no tenía donde reclinar la cabeza. O sea, que Él lo tenía todo, tenía cumplimiento de todo y lo disimuló y vivió como aquel a quien le faltaba todo. Le faltó la honra, le faltó la fama, le faltó el prestigio, le faltó la estima de las criaturas, todo eso que nosotros buscamos y que si no lo tenemos nos disgustamos. A Jesucristo le faltó. Primera condición a la que renunció: el cumplimiento de todo. En Él se tornó carencia de todo. Segunda condición: la proporción. Cristo era absolutamente proporcionado, tan proporcionado que era igual al Padre, de la misma naturaleza del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, absolutamente proporcionado. Vamos a ver, por un lado,
este Jesús en el seno del Padre, este Verbo eterno en el seno del Padre, infinitamente glorioso, adorado por los ángeles. Pongamos esa imagen ante nuestra alma y pongamos la imagen del Ecce Homo presentado por Pilato ante el pueblo. Ahí lo tenéis. Hecho un gusano, no un hombre. Vergüenza de la gente, ludibrio del pueblo, ante el cual se oculta el rostro. Pues toda la proporción que él tenía con el Padre, igual al Padre y al Espíritu Santo, la oculta y parece el último de los hombres, con esa corona de escarnio, ese cetro de rey de burlas en la mano, mientras Pilato decía: mirad al hombre, mirad al hombre. Por tanto, esa segunda condición no la tenía Cristo a la vista de los hombres, la proporción. Las otras dos condiciones, la luz, el color, la pureza del color, la luminosidad, pues aquel que era la luz del mundo se vio sumido en la mayor tiniebla en su pasión, desamparado del Padre, desamparado de los hombres, y lívido su rostro, desmorecido como un lirio. Aquel que era tan hermoso no tenía color ni hermosura ni luminosidad. Tercera condición a la que renunció. Primera, el cumplimiento. Segunda, la proporción. Tercera, el color, la belleza, la luz. Y cuarta condición, la grandeza. El que es el Altísimo, el creador del cielo y de la tierra, que tiene el orbe en sus manos, se hizo un gusano, el más pequeño de los hombres, el último de los hombres. Lo tuvieron por herido de Dios y humillado, y quitaban sus ojos de mirarle porque tenían asco de él como de un leproso. Escupían, etc. Así disimuló Cristo las 4 condiciones de su hermosura. Y así, bajo ese disimulo, bajo ese escondimiento de su santidad, de su belleza, de su grandeza, debemos nosotros mirar a Cristo en su pasión para que a través de ese velo de humillaciones y de esa cortina de su sangre, nosotros descubramos su corazón lleno de misericordia con nosotros. Y nos maravillemos de que por un modo tan extraño él quiso redimir al mundo perdido, sacando los mayores bienes de los mayores males. Cuando a nosotros nos pasan cosas malas o que las reputamos nosotros por malas, creemos que son malas, no reaccionamos con esa sobrenaturalidad de decir: esto Dios lo ha hecho o lo ha permitido, es el Señor y de aquí van a salir bienes mayores. No sabemos cómo, pero Dios lleva la historia, Dios lleva su iglesia, Dios lleva el mundo, Dios lleva las comunidades. Y cuando vemos muchas cosas que no nos satisfacen, porque vemos una gran pobreza humana, una gran carencia de personal y a veces de espíritu y de virtud, y dice uno: ¿esto cómo puede ser? ¿Cómo el Señor puede llevar adelante con este material? Pues lo lleva, porque de los males mayores en la pasión sacó los bienes mayores. ¿Qué cosa peor en el mundo se ha hecho ni se hará? Se pregunta San Juan de Ávila, que deshonrar y afear y atormentar y crucificar al Hijo de Dios. Mas ¿de cuál otra cosa tanto provecho vino al mundo como de esta bendita pasión? Miren, Pilato lo tomó vestido de rey de burlas y lo presentó ante el pueblo. Por un lado, para ver si el pueblo se conmovía y prefería la ejecución de Barrabás antes que la de Jesús, pero también para que sirviera
de escarnio, y el pueblo se satisfaciese con aquello. Pues Dios ordenó las cosas de otra manera a como pensaba Pilato. Fíjense qué explicación da San Juan de Ávila, y con esta vamos terminando. Pilato, cuando presentó así a Jesús de aquella manera tan penosa, dijo al pueblo: Ecce homo, mirad a este hombre. Y ese hombre era el hombre de todos los hombres, era el modelo, era el hombre más perfecto. Y lo que estaba diciendo Pilato en un sentido, el Espíritu Santo después se lo ha dicho a las almas en otro sentido. Ecce homo, ahí tienes al hombre, mírale. Es el único hombre al que tienes que mirar. Es la única criatura, la única figura en que tienes que poner tus ojos, tu corazón, tu entendimiento. Por tanto, mira a este hombre y míralo con un corazón limpio, porque en el corazón del hombre sucio no entra Cristo. No era razón que tan limpio rey como Cristo fuese anunciado con boca sucia como la de Pilato. Y si Pilato pensó que ya no había de haber memoria de Cristo, ni quien de él tuviese compasión, ordenó Dios que en lugar de los pocos que le escupían, hubiese, haya y habrá muchos que con reverencia le adoren. Y en lugar de los que no querían mirarle de asco, haya muchos más que se revean, que se reflejen en aquella benditísima cara, aunque esté puesta en cruz, como en espejo muy luciente. Y en lugar de los que pensaban que lo que padecía lo merecía, haya tantos que confiesen que ningún mal hizo para padecer, sino que ellos pecaron y él padeció por amarlos. Así que nuestra vocación es mirar a Cristo para quedar hermosos, puesto que por el pecado somos feos. Y la hermosura se nos da por su gracia y no por nuestros merecimientos. Muchos reyes y profetas desearon ver su faz y oír su voz, dice Lucas 10:24, y no obtuvieron esa gracia. Y nosotros, por la fe, contemplamos el rostro de Cristo, que lleno de salivazos, de moratones, de bofetadas, de escarnios, nos embellece a nosotros con su fealdad. Y termina diciendo San Juan de Ávila a doña Sancha Carrillo, y se lo dice a cada una de ustedes. Y San Juan de Ávila le dice a las monjas: más vuestras que las tocas que lleváis son las llagas de Jesucristo, que son vuestras. Mire que las tocas las tienen pegadas a la cara todo el día y todo el año, pues más cerca tienen las llagas de Jesucristo. Y termina diciendo: mirad pues, doncella, a este hombre, Cristo. Mirad a este hombre para oír sus palabras, porque es el maestro que el Padre nos dio. Mirad a este hombre para imitar su vida, porque no hay otro camino para ser salvos, sino él. Mirad a este hombre para tener compasión de él, pues estaba tal que bastaba a mover a compasión a los que mal le querían. Mirad a este hombre para llorar, pues nosotros le paramos con nuestros pecados tal cual está. Mirad a este hombre para le amar, pues padece tanto por nos. Mirad a este hombre para os hermosear, porque en él hallaréis cuantos colores quisiéredes con que os hermoseéis. Bermejo, rojo de las bofetadas que le han dado, cárdenos de las que rato ha,
y en la noche pasada le dieron, amarillo con la abstinencia de la vida toda y trabajos de la noche pasada, blanco de las salivas que en la cara le echaron, denegrido de los golpes que le habían magullado su sagrada cara, las mejillas hinchadas y de cuantos colores las quisieron pintar los sayones. Mirad a este hombre, oh doncella, porque no puede escapar de la muerte quien no le mirare. Y así también, como le miramos nosotros, supliquemos al Padre diciendo, mira, Señor, en la faz de tu Cristo, mira el rostro de tu ungido, como decimos en el Salmo 83. Y el Eterno Padre, cuando nosotros le digamos, mira el rostro de tu Cristo, nos responderá diciendo, y tú, hombre, mira la faz de tu Cristo. Y si quieres que yo mire su faz para perdonarte por él, mira tú su faz para pedirme perdón por él. En la faz de Cristo se junta la vista del Padre y nuestra vista. Cuando yo estoy celebrando la misa y miro la hostia santa o la alzo, y la miro como la miran ustedes, que para eso se alza la hostia en la consagración. En los primeros siglos no se alzaba. Y los fieles decían, queremos verle. Y se empezó a alzar la hostia para eso. Pues cuando yo le miro, digo, mi vista se está juntando con la vista del Padre. Porque el Padre vive eternamente embelesado con su Hijo. No mira otra cosa más que al Hijo. Y al mirarle yo al Hijo, mi vista se está juntando con la del Padre. Por eso, como se juntan ambas vistas, allí van a parar, dice San Juan de Ávila, a la faz de Cristo, los rayos de nuestro creer y amar, y de su perdonar y hacer mercedes. Mirad a la faz de Cristo, pensando en Él y comparando vuestra vida con Él, para que en Él, como en un espejo, veáis vuestras faltas y cuán lejos estáis de Él, para que conociendo vuestras faltas que os afean, toméis de sus lágrimas y de su sangre, que por su cara hermosa veis correr, y con dolor limpiéis vuestras manchas y quedéis hermosa. Mirad a Cristo, para que os mire Cristo a vos. Y así Él mereció tomar, así como no habéis de pensar que Él haya hecho nada, por lo cual mereció tomar sobre sí imagen de feo, así no penséis que vos habéis merecido la hermosura que Él os ha regalado. Nuestra hermosura, la poca que podamos tener, es porque Cristo nos la ha dado. Por tanto, mirad a este hombre, termina diciendo San Juan de Ávila, y miradlo en vos, en vuestra alma. Miradlo en él para ver quién sois vos y miradlo en vos para ver quién es él. Este es el mejor examen de conciencia. Encontrar a Cristo en mí y encontrarme a mí en Cristo. Dice Santa Teresa que así se llega al conocimiento propio y así se hace el examen de conciencia. Mirando su limpieza, miremos nuestra suciedad. Mirando su grandeza, veamos nuestra pequeñez. Considerando su humildad, veremos cuán lejos estamos de ser humildes. Por tanto, sus deshonras y abatimientos, tú los merecías. Lo bueno que hay en ti, suyo es. Y sin merecerlo tú, Él te lo ha dado. Mirad a este hombre que tiene la faz como escondida. Pues pidamos juntos esta gracia a la Virgen Santísima, que es la que mejor le miró. Nadie como ella le miró en Belén, en Nazaret, en la cruz. Y la mirada de María era una mirada contemplativa, que a través de esa figura afeada de su Hijo, hecho un cacharro inútil en la cruz, un retablo de dolores, a través de eso
sabía descubrir la belleza de quien la había hermoseado a ella, que la había hecho inmaculada en previsión de la sangre que había de derramar en la cruz. Pues pidamos a la Virgen Santísima que nos conceda la gracia de mirar esta Cuaresma a Cristo, con una mirada nueva, con una mirada contemplativa, con una mirada que nos convierta, que al encontrarse con su mirada nos dejemos convertir por él. Hágalo la Virgen, escuchando nuestra pobre oración, y habremos vivido una Cuaresma muy provechosa que nos identificará con Jesucristo.